Se guacho. Gracias, bebé. Guys, I'm not going to see. Just for you. Mando por presta. And welcome. Tap on screen, guys. Si no te veo hace días, es un amor de mi vida. Andresito, bienvenido. Guys, tap on screen. Bien, bebé. Aquí teniendo a mi amigo de traductor para entenderle al árabe. No sé si es árabe. Porque no le entiendo. Y aquí mi amigo, el traductor. Guys, tap on screen, guys. Yo bien, bebé. ¿Y tú cómo estás? Oh my God. Looking so pretty. बड़ी क्या रहा भाई Guys, tap on screen, guys. My first time in TikTok live.